Hola, euterpianos. Con este vídeo mato dos pájaros de un tiro. Por un lado, considera asumida la armonización de un bajo dado con acordes en estado fundamental, y por otro, trato por primera vez el modo menor y el acorde de sensible en ambos modos, un poco más profundamente, aunque ya tenéis toda la información al respecto en el vídeo de acordes de séptima, acordes 2, que os subí el lunes. El resto del trabajo práctico lo dejo ya en vuestras manos. Sin lugar a dudas, vais a necesitar a alguien que os guíe y que corrija vuestros trabajos, como vuestro profesor. Por eso, como digo, ya está en la voluntad que tengáis por saber. En definitiva, en vuestras manos. En el próximo vídeo sobre conducción de voces trataremos ya la primera inversión en la armonización de bajos. Evidentemente, con estos 3 vídeos no tenéis aún oficio suficiente como para dar por concluida la armonización de bajos en estado fundamental. Os falta mucha práctica y toda la supervisión del mundo. No es una buena noticia, quizá, pero es lo que hay. La honestidad implica esto, no faltar a la verdad, aunque no sea cómoda. Y como todo esto es una guía por las intrincadas sendas de la musa, comencemos. Comenzamos con el análisis preliminar del bajo, como especifiqué en el último vídeo de conducción de las voces. Es más que fundamental para garantizar que la armonización no se encontrará con sorpresas desagradables en su transcurso, para no forzar ni un solo movimiento que convierta la armonización en un sudoku y que todo fluya con la mayor naturalidad posible. Recordad que toda la información está en la línea del bajo, que nos habla, nos narra todo el futuro de la armonización. Si hacemos oídos sordos a lo que nos cuenta, estamos abocados sí o sí al fracaso más lamentable. Encontraréis aquí algún acorde sobre el séptimo grado, el llamado acorde sobresensible, del que ya he hablado y tratado en profundidad en el último vídeo que subí el pasado lunes, acordes de séptima, acordes 2. Pero como esta es otra senda, lo repasaré de nuevo aquí. Leamos el bajo primeramente y establezcamos sus funciones tonales. Son inequívocas por ahora, ya que al estar en estado fundamental, como también os he comentado en vídeos anteriores, sus bajos son siempre la fundamental del acorde que sustenta cada nota, por lo que las funciones son las que son. 1. Está en la menor. Como podéis ver, no os lo voy a poner difícil. 2. Debemos recordar sus grados tonales, su tonalidad relativa y sus grados de mejor duplicación. Aquí, al contrario de lo que sucedía en el modo mayor, el grado 3 es de muy buena duplicación, al no sensibilizar nada, como hacía el tercer grado del modo mayor con respecto a la subdominante, y porque en la época el grado mayor relativo siempre tenía una presencia en los modos menores tan importante como el de la propia dominante. 3. Analizar la estructura del ejercicio, localizad e identificad sus cadencias. Aquí es fácil, ya que hay calderones. 4. Marcar o tener en cuenta los movimientos comprometidos del bajo, como los conjuntos, el número de ellos consecutivos, así como localizar el clímax agudo. El grave no es tan arriesgado. 5. Mirar todo por última vez antes de comenzar. Respirar y aislarse del mundo. Colocar encima de la mesa un sacapuntas efectivo, 300 lápices y algunos miles de gomas de borrar. Escribir el acorde de inicio y desde aquí seguid vosotros mismos. He forzado un poco el ejemplo para poder dar cabida a alguna casuística que raramente os vais a encontrar, ya que en la literatura musical no abunda, pero como no voy a incidir más en los bajos dados en estado fundamental, necesito mostraros en 8 compases lo más posible, por si os lo encontráis alguna vez. Y qué mejor ejemplo que utilizar el modo menor, exponencialmente más complicado que el mayor, por encontrarse en 3 subgrados 2 con bastante movilidad, el sexto y el séptimo. Os lo podría haber hecho más fácil y deciros, nada, esto con 2 ejercicios y 2 cervezas lo domináis, pero no os voy a engañar. Además, ¿para qué sirve eso? Esto no es fácil y no me gusta hacer un canal para perder el tiempo, ni mucho menos para haceroslo perder a vosotros. Además de que paso olímpicamente de haceroslo cínicamente fácil. Así no me aprendéis nada. Se trata de ayudaros a saber, no de proporcionaros satisfacción haciéndoos creer que sabéis algo con nada. Antes os muestro el porqué. Fijaos en el resultado de acordes tríadas en sus 3 modelos de escala. En el mayor hay generalmente uno, ¿no? Bien, pues en el menor son como la Trinidad, 3 en uno y cada uno diferente al otro. Observad.
Tenemos tres modelos de escalas: el modo Eolio, el construido sobre los sonidos naturales del tono en cuestión, mismo material de su relativo mayor; la escala, que es fruto de un recurso en principio exclusivamente teórico, que como expliqué en el vídeo de acordes de séptima, es el resultado de la sumisión del grado séptimo a la tónica, para reforzar la teoría, en su momento innovadora, del sistema tonal armónico-funcional, de cuando este sistema desplazó definitivamente a siglos de sistemas modales. Y la escala menor melódica, que está constituida a su vez de dos escalas, por eso se llama compuesta: la menor mixta al subir hacia la tónica y la menor natural al bajar hacia la tónica, elevando el sexto grado al ascender para evitar el salto de segunda aumentada que se produce entre el grado 6 y el 7 en la escala menor armónica, que insisto, es fruto de una teoría que sirve para argumentar, como digo, el floreciente sistema tonal de la época, de la mano de la afinación temperada, que también enterró al resto de afinaciones que convivieron durante siglos en Occidente, hasta la llegada del temperamento igual. Fijaos en cuáles son las diferencias entre las tríadas resultantes de los tres modelos del que dispone el modo menor: el modo menor natural, el modo menor armónico y el melódico. No incluyo los otros modos porque aún no tocan, aunque haga referencia a ellos, porque a estas alturas doy por supuesto que los sabéis, al igual que estos tres modelos que se emplean básicamente en el modo menor del sistema tonal. Haré un vídeo de todo esto en el bloque de iniciación en un futuro, para aquellos que gustan de empezar la casa por el tejado. En cada uno de los modelos del modo menor tenemos las siguientes formaciones de tríadas que tenéis en la imagen, pero veamos sus principales diferencias en la formación de las mismas. Las principales diferencias entre el modelo natural y el armónico estarán en aquellos grados en donde la sensible forma parte de la tríada, en este caso los grados 3, 5 y 7, y entre ellos dos y el modelo melódico aquellos grados donde el sexto grado forme parte de una tríada. Con respecto al natural es en todos los grados, salvo en el primero. Con respecto al modelo armónico, los grados 2, 4 y 6. Esto implica multitud de posibilidades a la hora de encontrarnos bajos más o menos alterados y con realizaciones que cuentan con más o menos alteraciones, lo que complica exponencialmente el tema en cuanto a movimientos melódicos, ya sea por grados conjuntos o por saltos melódicos peligrosos, por no hablar de cromatismos, al igual que a la hora de las duplicaciones de grados. Otra cosa que podéis ver es que se empieza a hacer necesaria la utilización de las numeraciones e indicaciones del bajo barroco, al igual que las funcionalidades de cada grado también cambian por la estructura del acorde resultante. ¿Entendéis el porqué de insistiros en que es bastante más complejo de tratar que el mayor? Bueno, sigamos los pasos antes enumerados. 1. Tonalidad. Esta es fácil, ya lo hemos dicho, la menor, y como nos queda mucho para tratar las modulaciones, desde el principio hasta el final seguirá siendo en la menor. 2. Aquí tenéis las funciones y los cifrados, tanto armónico-funcionales como los cifrados barrocos. Sus grados tonales son el propio la, su dominante mi y la subdominante re, que junto al relativo mayor do serán sus mejores grados a la hora de duplicar sonidos. Los que no deben duplicarse, ya que son de obligada resolución, porque de no resolverse cambiaremos la función del acorde, son el sexto grado elevado y bajo ningún concepto la sensible. No lo era en el mayor, mucho menos en el menor, donde su carga y obligatoriedad resolutiva es exponencialmente mayor, teórica y prácticamente hablando. 3. Los calderones nos facilitan este paso, encontrando una estructura dividida en dos partes coronadas por sendas cadencias. La primera, una cadencia auténtica imperfecta suspensiva, dominante 5, tónica 1. La segunda es otra cadencia auténtica, pero en este caso perfecta y por lo tanto conclusiva, teniendo un proceso cadencial completo, subdominante paralela 2, dominante 5, tónica 1. 4. Nos encontramos varios movimientos de los comprometidos. Entre el primer y el segundo compás, un grado conjunto ascendente. Entre el segundo y el tercer compás, otro grado conjunto descendente. Y a lo que más debemos prestar atención es al encadenamiento de 5 acordes por grados conjuntos entre el quinto y penúltimo compás, y muy especialmente al clímax agudo del bajo, en el compás 7. Es un si3, por no hablar de los grados que están alterados en ese pasaje. Haced caso a toda la información que nos da el cifrado barroco. De todas formas, os iré comentando todo en el análisis. 5. Revisad todo una vez más antes de comenzar. ¿Tenéis ya el sacapuntas, los 300 lapiceros y las 2 toneladas de borradores? Sí, desde ahora el mundo ha dejado de existir. Y por último 6. Comenzad. Compás 1. Comienzo con una disposición cerrada, ya que previendo que el bajo me obliga a bajar en la segunda parte, si quiero permanecer dentro del estilo no puedo mantenerlo desde el principio muy cerca del bajo. En el primer movimiento abordamos una octava directa entre bajo y soprano, que queda amortiguada por el movimiento conjunto en la soprano. El tema de las octavas y las quintas directas lo pasaré por alto desde ahora, porque ya creo que tenéis herramientas más que suficientes como para identificarlas. Ya contamos con los vídeos 1 y 2 de conducción de voces para ello. Compás 2. Duplico el mi.
Lo lógico, de haber reglas, sería duplicar el do, que además es de muy buena duplicación por ser el relativo mayor. Pero he preferido el mi, por dos motivos. El secundario es porque es de aún mejor duplicación, al ser el grado tonal de la dominante. Y especial y primeramente porque con ello consigo el clímax agudo de la soprano, que enriquece mucho más el discurso del conjunto. Claro, si volviese a alcanzarlo a posteriori perdería todo el sentido haberlo hecho ahora, pero por el discurso del bajo se hace muy poco probable que lo pueda alcanzar en la segunda sección. Aparece la sensible y la mantengo en el segundo acorde del compás en su parte débil y ligada esa quinta aumentada, para que no se escuche demasiado la violencia disonante del acorde aumentado resultante. Difícilmente os vais a encontrar un acorde así en estado fundamental, como ahora veremos con el disminuido. Pero me viene bien hacerlo con ambos, porque sin salirse del estilo os demuestra después, cuando lo escuchéis, el efecto de un acorde aumentado en estado fundamental en este contexto, recordándoos con esto que no es el compositor el que pone las reglas, sino el auditorio de oído cómodo, al que estéticamente no le atraen ni le atraían ciertas sonoridades. Compás 3. La resolución de la sensible no se produce de estar utilizando ya notas ajenas al acorde como notas de paso, bordaduras, retardos, elisiones o apoyaturas. Lo habríamos podido hacer, pero este tema lo trataremos en un vídeo aparte en un futuro. Aún es pronto y el tema tiene mucha enjundia. Pero siempre es conveniente dirigirla ascendentemente para evitar intervalos aumentados que implican demasiado riesgo para el intérprete. Además, el grado conjunto en el bajo siempre nos cubre para realizar este tipo de movimientos contrarios. Nos ocurre lo mismo que en el compás anterior, pero en este caso con un acorde disminuido en estado fundamental. Algo que no os vais a encontrar en demasiadas ocasiones, sino que lo veréis generalmente en primera inversión. Pero de hacerlo lo encontraréis amortiguado en partes débiles del compás, con una inmediata resolución como ocurre aquí, por el mismo problema que teníamos con su precedente aumentado. Es duro para ciertos oídos sensibles, nunca mejor dicho. Encontraréis un salto arriesgado en el tenor. Duplico el grado 2, que es de buena duplicación. Me refiero al salto de quinta disminuida, que es factible, como ya os dije en el primer vídeo de las conducciones de las voces, siempre que se resuelva por movimiento conjunto y contrario al salto, como sí ocurre en el compás 4. Además, la distancia entre contralto y tenor es de octava, la máxima que nos podemos permitir entre voces contiguas, pero estéticamente me viene genial para responder al salto de cuarta ascendente que realiza la soprano en el compás 2 para llegar al clímax. Por mejorar el conjunto hay que recurrir a lo que sea, siempre que no nos salgamos del estilo y los trazos de los maestros. Hago un inciso aquí para explicar nuevamente, como hice en el vídeo de acordes de séptima, acordes 2, el caso de los acordes disminuidos. Después continuaré con el compás 4. Los acordes formados sobre el séptimo grado en ambos modos, en el menor con sensible claro, nos arroja un acorde disminuido. Bien, este acorde inestable no es el que aparenta ser, sino que realmente es un acorde en el que no aparece la fundamental real, aunque se escucha, por lo que la fundamental que aparece, la sensible, es la que aparenta ser la fundamental. Resumiendo, porque ya lo expliqué en el vídeo de acordes 2, la fundamental real la encontraremos siempre una tercera mayor por debajo de la aparente, la que sí aparece en el acorde, es decir, en este caso la fundamental real es mi y la aparente es sol sostenido. Mi es la dominante de la y sol sostenido su sensible, lo que quiere decir que el acorde de sensible no es más que un acorde de dominante sin fundamental real, lo que la convierte en una tríada disminuida con fundamental aparente, donde el tritono, recordad lo que os comenté en el vídeo sobre el llamado diablo sin música, entre la tercera y la séptima del acorde real, o en este caso entre la fundamental aparente y su quinta en el acorde aparente, es la que marca su verdadera sonoridad y por lo tanto su funcionalidad real. Por eso el cifrado armónico funcional no reconoce una función real, valga la redundancia, al acorde sobresensible, sino una derivada del acorde real, el de dominante. Esa es la razón de que cifremos como D entre paréntesis 5 con el acorde real. Como os digo, el quinto entre paréntesis, porque estando no está. Volvemos al ejercicio. Compás 4. Primera cadencia. Como podréis ver, lo he llevado al límite sin salir, como digo, del estilo y las formas. Si os fijáis detenidamente, el acorde está incompleto. Estas son licencias, como ya os dije en vídeos anteriores, que se puede uno permitir exclusivamente en los procesos cadenciales, ya que en ellos ocurre de todo. Como veis, le falta la quinta del acorde, es decir, duplico la tónica y su tercera. Los acordes pueden aparecer incompletos solo en el caso en el que la quinta sea la sacrificada, ya que si no aparece la tónica, el acorde en este caso no es el acorde. No os confundéis con el acorde sobresensible, no tiene nada que ver. Y sin la tercera el acorde carece de color modal y tonal. La quinta ya se percibe como la propia tónica, al ser su primer sonido parcial distinto de la octava. ¿Entendéis por qué no se pueden hacer estos intervalos de manera paralela
y si se hacen de manera directa se deben hacer con precaución, porque amplifican sin quererlo el sonido fundamental sin enriquecerlo. Otro tema a tener en cuenta es que no tenemos una quinta al encadenar con el siguiente acorde, pero sí 2 octavas, por lo que hay que redoblar la atención en susodicho encadenamiento con el siguiente acorde, ya que eleva exponencialmente el riesgo de realizar octavas paralelas. Aunque tras el calderón puedo comenzar la frase partiendo de cero, yo nuevamente no lo he hecho, y he mantenido el discurso como si el calderón no existiera. Compás 5. Cromatismo en la contralto, un movimiento que encontraréis naturalmente en los procesos modulantes, más precisamente en la modulación cromática, que ya trataremos a su debido tiempo, pero aquí lo he realizado para contextualizar con lo que realiza el bajo en esta segunda sección de la frase. Fijaos en el bajo, que ya anuncia lo que viene con el fa sostenido, grado sexto elevado, que encontramos en el modelo menor melódico, para evitar el salto de segunda aumentada que tendríamos con el modelo teórico menor armónico y su séptimo grado. Y a su vez subrayar con precisión la tonalidad en la que nos encontramos. Los cromatismos son muy efectivos en cuanto a sonoridad se refiere para la enfatización de tónicas. Claro, ese fa sostenido del que hablaba no debe ser duplicado en este caso, a no ser que en otra voz nos encontremos el contrapunto en sentido inverso, por lo que mejor duplicar el grado 1, la tónica, y seguir manteniendo el motivo del salto de cuarta ascendente o quinta descendente. En este caso el salto se realiza con una quinta justa, no tiene obligación de resolver, por no ser un intervalo complicado de afinar para el tenor, pero como yo soy un tipo muy equilibrado solo musicalmente, salgo de él por movimiento conjunto para que todo transcurra con la mayor suavidad y facilidad posible en la línea melódica. Pero fijaos que entre bajo y soprano se dan 2 quintas paralelas. Dios mío, eso va contra las reglas. Excomunión musical urgente. ¿Qué reglas? Bach me avala ante el Tribunal Inquisitorial de las Reglas. Ya os comenté en el primer vídeo de la conducción de las voces que Bach y el resto realizaban quintas paralelas sin ningún problema, siempre que éstas no fueran iguales. Es decir, el problema lo tenemos si sendas quintas son de la misma especie, pero si una es justa y la siguiente disminuida, como ocurre aquí, o viceversa, no existe ningún tipo de problema. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Uno es el primer concomitante que refuerza el sonido fundamental. La quinta disminuida no solo no la refuerza, sino que la combate. Es todo cuestión de sonoridades, señores, no de reglas. Sigamos con el siguiente compás. Compás 6. Evidentemente, lo más lógico es que después de un fa sostenido siga un sol sostenido, para desembocar en la tónica. Duplico el grado 2, porque es de buena duplicación y además me libera la contralto para que ésta también participe del movimiento temático de salto por quinta descendente, que hereda de las otras 2 voces. Evidentemente el sol sostenido es la sensible, no debo duplicarlo bajo ningún concepto. Fijaos bien en el movimiento del bajo en relación al contrapunto contrario con el que le contesta la soprano, y cómo ésta imita su movimiento en el proceso cadencial. Si os fijáis, entre el bajo y la contralto tenemos el caso contrario de quintas paralelas del anterior. Esta vez el orden es de quinta disminuida a quinta justa. Nuevamente Bach sale al rescate. Y es que el modo menor también tiene sus cosas buenas. Además, prestad atención también al movimiento por terceras paralelas entre bajo y tenor. Es simplemente una maravilla. Compás 7, pero para conseguirlo debo sacrificar otras cosas sin salirme del estilo y el trazo estilístico. Y os lo encontraréis en el arriesgado unísono entre tenor y bajo de este compás, duplicando el re. Pero el re es un grado tonal, es decir, su resolución es buenísima. Pues claro, es la subdominante y contribuye a enfatizar el color modal del acorde en función de subdominante. ¡Qué maravilla! Pero hay una quinta por salto en más voces entre bajo y tenor en el siguiente acorde. Bueno, no iba a hacer más mención a esto porque ya os lo he aclarado en los vídeos anteriores, pero el si del tenor ocupa el si que tenía el bajo, por lo que no se escucha un movimiento directo por quintas, sino un movimiento oblicuo hacia la quinta. Y finalmente compás 8. En esta cadencia no hay nada extraño. Los movimientos son muy normalitos. Además acabo con una resolución completa al dejar a la soprano que termine en la tónica. ¿Os habéis dado cuenta del sostenido en el do? Bien, esta elevación de la tercera en la cadencia final se llama tercera de picardía y se utiliza para dotar de mayor conclusividad a las cadencias menores. Se pensaba por aquel entonces que las cadencias conclusivas mayorizadas en el modo menor dotaban a la cadencia de mucha más conclusividad y quedó como giro estilístico establecido. Se llama de picardía no porque sea muy sensual, sino porque, entre otras cosas, bueno, investigad vosotros mismos de dónde viene el nombre y sacad vuestras propias conclusiones. Ah, y una cosa, id despidiéndoos poco a poco de la realización de la armonía 2 claves. Me parecen una aberración y una absurdez. Acostumbraos a trabajar a 4 claves porque en breve todo lo realizaremos a 4 claves. El que avisa no es traidor. Se le puede llamar de muchas formas, y muy malas, pero traidor no.
Y hasta aquí por hoy. Antes de nada, debo aclarar que ningún pájaro ha sufrido daño alguno a lo largo de la grabación de este vídeo. Era una frase hecha. Los 2 pájaros siguen vivos y volando libres y felizmente. Practicad, analizad y si os es posible llevadlos siempre a vuestros oídos mediante vuestro instrumento. Entrenad el oído y la memoria armónica. Es fundamental. Como os he especificado antes, en la próxima entrega hablaremos de los acordes de primera inversión en un bajo dado. Comenzaremos con el modo mayor y trataremos el modo menor más adelante, antes de abordar la siguiente inversión, en todas sus posibilidades. Ni que decir tiene que para comenzar a trabajar esto, os supongo ya trabajados en infinidad de bajos en estado fundamental, en modo mayor y de manera muy especial en modo menor. Y siempre bajo supervisión, porque si no, esto se os va a hacer cada vez más cuesta arriba. No hay teoría válida sin muchas horas de práctica que la avalen. Como siempre, os pido, apoyad el proyecto con vuestro like, vuestra suscripción al canal y activad la campana para estar a la última de todo lo que acontece en él y para que se os notifiquen los siguientes estrenos. Y ya sabéis, nos vemos en la encrucijada de Euterpe.